es un elemento de vital importancia para los buzos. Como recordamos, está compuesto esencialmente por dos gases, el oxígeno y el nitrógeno. En buceo, además de usar el oxígeno como el único gas respiratorio o formando parte de las mezclas que respiramos, lo usamos con fines médicos, más bien como una forma de desnitrogenización del cuerpo de un buzo después de haber realizado una inmersión prolongada o cuando presente signos o síntomas de un accidente descompresivo. Lo que idealmente pretendemos hacer es rodear a las burbujas de nitrógeno que se han formado en la sangre y en los tejidos del buzo con un ambiente muy rico de oxígeno. Cuando se forma una burbuja, esta estará compuesta casi exclusivamente de nitrógeno, siempre que se respire aire. Y si la rodeamos con 100% de oxígeno, el nitrógeno de la burbuja saldrá hacia el entorno, que es pobre en nitrógeno. De acuerdo con la ley de Dalton, esta salida del nitrógeno hacia afuera de la burbuja va a estar controlada principalmente por la diferencia de presión parcial. Cuanto mayor sea esta diferencia entre el exterior y el interior de la burbuja, la salida y difusión del nitrógeno será mucho más rápida. Por otro lado, y un punto a considerar, es importante que el oxígeno terapéutico solamente debe ser suministrado por personal competente que posea entrenamiento adecuado, que tenga los conocimientos y las habilidades y la capacidad de juicio para poder tomar decisiones clínicas en relación con la administración de oxígeno, que desde ahora lo tendremos que considerar un medicamento. Esencialmente hay tres tipos principales de sistemas para el suministro de oxígeno. Los cilindros de gas comprimido, que todos conocemos y que se ven frecuentemente, el oxígeno líquido en recipientes criogénicos o termos, y finalmente los concentradores de oxígeno para uso médico. En el caso por el que hoy los convoco, y a pesar de que los cilindros contienen un porcentaje casi del 100% de oxígeno, la concentración que va a inspirar el buzo va a depender del sistema que utilicemos para suministrárselo. En buceo, la clave para el mayor éxito y efectividad para con una víctima que ha sufrido un accidente descompresivo radicará en la administración de un mayor porcentaje posible de oxígeno y que tenga una duración lo suficientemente prolongada. Al finalizar esta presentación, yo les aseguro que se llevarán el concepto muy claro de la necesidad de iniciar el tratamiento de un buzo que sufrió un accidente descompresivo con oxígeno puro, con él o los dispositivos más adecuados y cuáles son los mecanismos por los cuales el oxígeno tiene indicación de primera línea en el manejo de un accidente descompresivo. Una vez finalizado el buceo, el buzo asciende a superficie, lo que se asocia con la disminución tanto de la presión ambiental como de la presión parcial de los gases respiratorios. El nitrógeno que estaba disuelto en sus tejidos difundirá hacia la sangre para ser transportado de regreso a los pulmones. Pero si la presión del gas disuelto en un tejido excede significativamente la presión ambiental, una condición que conocemos como supersaturación, el gas podrá formar burbujas en el espacio extravascular o dentro de los capilares de los tejidos. Estas burbujas se consideran la causa principal de una lesión que conocemos como accidente descompresivo. Bien sabido es por todos que ante la presencia de manifestaciones clínicas de un accidente descompresivo, está claramente indicada la respiración de una alta concentración de oxígeno. Esto
va a generar un mayor gradiente de difusión entre la sangre y los tejidos corporales y entre la sangre y los alvéolos, de modo que más gas inerte pasa del tejido a la sangre y de allí a los pulmones para luego ser exhalado. Este suministro temprano de oxígeno acelera la eliminación del gas inerte del cuerpo y oxigena los tejidos hipóxicos. Es por esto que yo considero al oxígeno como el mejor amigo del buzo accidentado. En esta corta presentación haré un breve repaso de la epidemiología de los accidentes descompresivos y recordaré su fisiopatología a fin de poder comprender la necesidad de suministrarle oxígeno al buzo accidentado. ¿Cuáles son las formas de presentación de las manifestaciones clínicas, la forma correcta de suministrar el oxígeno normovárico y los riesgos inherentes al manipular cilindros con mezclas hiperoxigenadas? Básicamente, un accidente descompresivo se expresa de dos maneras. La enfermedad de descompresión, que corresponde a la formación de burbuja del gas inerte que estuvo respirando el buzo, tanto en los tejidos como en los capilares. Por otro lado, tenemos al aeroembolismo arterial gaseoso, que es la irrupción de burbujas del gas que respiró el buzo en la circulación arterial. Además, debemos recordar a los barotraumas, que no son más que lesiones producidas por los cambios de volumen del gas contenido en las cavidades con contenido gaseoso en su interior, tales como el oído medio, los senos paranasales, las vísceras huecas y, por otro lado, la sobredistensión pulmonar que generará un barotrauma pulmonar con ruptura de la membrana alveolo-capilar y la inyección de gas en los capilares pulmonares que llevarán al aeroembolismo arterial gaseoso. El accidente descompresivo se va a generar por una obstrucción vascular no solo mediada por las burbujas, sino que también va a generar la activación de una parte de los glóbulos blancos, los macrófagos, que actuarán sobre el endotelio de los capilares, desencadenando lo que conocemos como cascada proinflamatoria. Por otro lado, las plaquetas se activarán y se facilitará así su agregación, que también conlleva la formación de coágulos de fibrina que en definitiva y de forma conjunta llevarán a la isquemia o la mala oxigenación de los tejidos y finalmente a la muerte celular. El accidente descompresivo se manifiesta por dolores articulares de distinta intensidad, sensaciones en la piel como hormigueo o hasta un aumento en la sensibilidad. También cansancio mucho más intenso que el que correspondiera a la actividad realizada durante el buceo, adormecimiento de la piel, cefalea y dificultad para caminar, entre algunas otras manifestaciones. De acuerdo con diferentes trabajos retrospectivos, se pudo determinar que casi el 40% de las manifestaciones clínicas del accidente descompresivo aparecerán dentro de la primera hora después de haber finalizado el buceo. El 60% aparecerá dentro de las 3 horas y un poco más del 80% se manifestarán dentro de las 8 horas y finalmente casi el 98% de los síntomas aparecerán dentro de las 24 horas de haber llegado a superficie. Si un buzo presenta alguna manifestación más allá de las 24 o 36 horas, debemos pensar en otro diagnóstico, además del accidente descompresivo. En un análisis realizado por Dan de 2.346 casos de accidentes descompresivos, casi el 60% de las manifestaciones correspondieron a dolor y alteraciones de la sensibilidad. El resto corresponden a sintomatología menos frecuente, de acuerdo con el presente gráfico. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre íntimamente, es decir, en su interior, a un buzo con manifestaciones de haber sufrido un accidente descompresivo? Por supuesto que habrá obstrucción vascular, activación de los leucocitos, agregación plaquetaria, hemoconcentración, va a tener una cantidad importante de gas inerte disuelto en los tejidos, además de la presencia de burbujas tanto en los tejidos como en la circulación.
El oxígeno va a jugar un papel importante en el tratamiento inmediato del accidente descompresivo, ya sea frenando la activación de los leucocitos, corrigiendo la isquemia de los tejidos, aumentando la eliminación del nitrógeno disuelto en los tejidos y disminuyendo el tamaño de las burbujas tanto circulantes como las que se han formado en los tejidos. El equipo de oxígeno que debemos utilizar para asistir a un buzo con manifestaciones de haber sufrido un accidente descompresivo debe reunir ciertas condiciones particulares. Debe tener una concentración del 95 al 100%, debe permitir que sea suministrado a un flujo o un caudal de 10 a 15 litros por minuto. El dispositivo que entre en contacto con el buzo debe asegurar un cierre lo más estanco posible a fin de que el porcentaje inspirado sea de por lo menos del 75-80%. Y finalmente, debemos contar con una cantidad suficiente de oxígeno que nos permita asistir al buzo y poder trasladarlo al centro de mayor complejidad para que reciba su tratamiento definitivo. En el mercado hay diferentes tipos de dispositivos a ser utilizados como para suministrar oxigenoterapia al buzo. Los hay de concentración variable y de concentración fija. Los primeros son las cánulas o bigoteras nasales, las máscaras tipo Venturi y las que tienen bolsas de reservorio o también llamadas de no reinhalación. Los de concentración fija son los dispositivos con válvula a la demanda. Otros son los sistemas a circuitos cerrados con caníster de cal soda para retener el anhídrido carbónico exhalado por el buzo y con una cámara de volumen. Y finalmente, el que queda es el tubo o cánula endotraqueal. Tanto la cánula nasal como la máscara con sistema tipo Venturi arrastran una fracción grande de aire, lo que hace que la concentración de oxígeno que le llega al buzo accidentado sea de entre 25 y 50%, por lo que no son adecuados para la oxigenoterapia que debe recibir el buzo. En lo que hace al dispositivo de máscara con 3 válvulas y bolsa de reservorio, como la máscara con válvula a la demanda, estas dos le ofrecen al buzo una concentración de oxígeno suficientemente elevada como para poder asistirlo correcta y efectivamente. Ahora, con la finalidad de que les quede bien claro uno de los beneficios que tiene el oxígeno en un buzo accidentado, les traigo el recuerdo de lo que muchos denominan ventana de oxígeno, aunque la realidad es que a mí me gusta más llamarlo vacante de gases inertes. En este gráfico podemos ver los valores de la presión parcial de diferentes gases en la atmósfera, en el alvéolo, en las arterias y en las venas, después que dejaron el oxígeno en las células y transportan anhídrido carbónico hasta los pulmones mientras respiramos aire. Gran parte del contenido de gases en los diferentes compartimentos lo constituye el nitrógeno. Desde su ingreso al alvéolo, la cantidad de oxígeno va disminuyendo hasta llegar a la vena. Sin embargo, el nitrógeno prácticamente disminuye muy poco y en la vena vemos que la sumatoria de todos los gases comparado con la presión atmosférica es de escasamente 54 milímetros de mercurio. Este es el espacio o ventana de oxígeno o vacante de gas inerte que queda para que sea ocupado por el nitrógeno disuelto en los tejidos y pueda ser transportado a los pulmones. Ahora veamos qué es lo que pasa si nuestro buzo respira oxígeno al 100%. El nitrógeno desapareció, ya no hay nada. En la atmósfera que respira solamente tenemos oxígeno. Cuando llega al alvéolo, se agregan el vapor de agua y el anhídrido carbónico. Al alcanzar la vena, gran parte del oxígeno ya quedó en los tejidos que difundió del lugar de mayor presión parcial al de menor, es decir, de las arterias hacia las células. Y la sumatoria de los gases en las venas comparados con la presión atmosférica ahora es de alrededor de unos 520 milímetros de mercurio, generando una vacante de gas inerte muy grande que será ocupada por el nitrógeno que estaba disuelto en los tejidos, permitiendo de esta forma que el nitrógeno se elimine mucho más rápidamente que cuando el buzo respiraba aire.
Este es el concepto conocido por muchos como ventana de oxígeno. Con el fin de poder determinar el tiempo que le lleva a una burbuja formada en los tejidos para desaparecer en un tiempo determinado, ya hace unos 40 años el Dr. Lastala y colaboradores publicaron un trabajo en el cual estimaron el tiempo que le lleva a una burbuja de 1 milímetro de radio desaparecer por completo. Este tiempo, por supuesto, que va a depender del tamaño inicial de la burbuja, de la perfusión que tenga el tejido donde se encuentre la burbuja y del gas inerte que la componga. En el caso de la burbuja, que la burbuja sea de nitrógeno y el buzo esté respirando oxígeno al 100%, desaparecerá en un tiempo que oscilará entre 100 y 250 minutos, dependiendo de la perfusión del tejido. Cuanto más perfundido, más rápido desaparecerá. Mientras que si el buzo respira aire, el tiempo de desaparición se multiplicará por 10, es decir, entre 1000 y 2500 minutos. Vale decir que de acuerdo a qué gas inerte sea el componente mayoritario dentro de la burbuja, también va a variar la velocidad de desaparición de la misma. El helio es mucho más rápido que el nitrógeno. En lo que se refiere a la evolución de los síntomas en los buzos que recibieron el tratamiento con oxígeno antes de la recompresión en cámara hiperbárica, Lomfre y colaboradores realizaron un análisis retrospectivo de un total de 2.231 buzos con manifestaciones de haber sufrido un accidente descompresivo. 1.045 recibieron en algún momento antes de la recompresión oxigenación normovárica. Casi el 15% de los buzos manifestó que los síntomas desaparecieron por completo. Alrededor del 50% presentaron una franca mejoría, el 25% manifestaron no haber notado ningún cambio y un 5% de los síntomas mejoraron temporalmente y en el otro 5% restante los síntomas empeoraron. En lo que hace referencia a la resolución completa de los síntomas después de haber realizado el primer tratamiento recompresivo, en el grupo que recibió oxígeno, casi el 65% manifestó que los síntomas se resolvieron por completo, mientras que la resolución completa fue reportada en un 50% en aquellos buzos que no habían recibido oxígeno previo a la compresión. En referencia a la necesidad de realizar más de un tratamiento recompresivo para resolver los síntomas, el 50% de los buzos que no recibieron oxígeno necesitó de más de un tratamiento, comparado con solamente el 33% de los buzos que sí recibieron oxígeno antes de pasadas las 4 primeras horas después de la aparición de los síntomas. Y para ir finalizando, un tema a tener siempre presente es el riesgo de fuego y explosión cuando se manipulan mezclas hiperoxigenadas u oxígeno al 100%. Acá les traigo 2 ejemplos. Uno es un recirculador que utiliza oxígeno puro en el botellón de la derecha y el otro es un botellón de aluminio utilizado para proveer primeros auxilios con oxígeno. No debemos olvidarnos del triángulo de fuego. Para que se produzca fuego necesitamos oxígeno, una fuente de calor y un elemento combustible. En estos 2 casos tenemos el oxígeno. El elemento combustible puede haber sido cualquier cuerpo extraño que haya ingresado inadvertidamente al circuito de oxígeno, hasta incluso una pequeña partícula que se puede haber desprendido de la pared del botellón. Y la fuente de calor tranquilamente pudo haberse producido por un aumento muy brusco de la presión en el circuito, lo que genera un aumento de la temperatura suficiente como para encender fuego. Es lo que se conoce como compresión adiabática. En esta experiencia que realicé, primero enriquecí la atmósfera del frasco con oxígeno puro, luego tomé una esponja de acero y la expuse a la llama del soplete, llevando a que el acero se vuelva rojo incandescente sin conseguir la aparición de llama. Luego, introduje la esponja inmediatamente al rojo en una atmósfera rica en oxígeno
observando que el metal arde en un rojo mucho más vivo e incluso se produce llama en el extremo superior de la esponja de acero. Para finalizar, debemos recordar que con la oxigenoterapia normobárica producimos, primero, hiperoxigenación, ya que aumentamos la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos corrigiendo la hipoxia de los mismos. Generamos contradifusión de gases entre el gas dentro de la burbuja, muy rico en nitrógeno, y el del exterior de la misma, enriquecido en oxígeno. De esta manera, el oxígeno difunde hacia el interior de la burbuja y luego será metabolizado por el organismo, mientras que el nitrógeno sale hacia el tejido o la sangre y luego será eliminado por los pulmones. De esta forma generamos lo que se denomina desnitrogenización normobárica, y todo esto lleva a la disminución del tamaño de las burbujas. Muchas gracias.